Bien, señores, aquí estamos haciendo arreglos espurios en el corte y vamos a presentarla a ella. De verdad digo, gracias por bancarnos porque está desde muy temprano y se tuvo que fumar el programa, ¿viste? Porque viene a esperar a que le hagamos la entrevista a ella y mientras al fondo tuvo que ver el programa entero a la fuerza, ¿no? Placer. A la fuerza. La niña se llama Marisa Russo Mando. Ahí lo dije bien por primera vez en todo el día. ¿Y cómo es esto? ¿Sos especialista en crianza? Sí, soy psicóloga. ¿Cómo se come eso? Y soy psicóloga. Tuve a mi hija hace 19 años y a partir de allí me empecé a dedicar primero a lo que tiene que ver con acompañar en los cursos de preparto. Bien. Y a partir de allí, luego nacieron los niñitos de todas esas mamás que acompañaba y seguí un poquito y me especialicé justamente en crianza. Es importante el preparto, ¿eh? Claro, exactamente. Y tener acompañamiento emocional siempre lo hace más sencillo, cada tarea. Los bebés, digamos. Exactamente. Y mi hija también, ¿no? Claro. Que fue el primer motor por lo cual yo me acerqué. ¿Y es algo que dentro de la psicología se estudia o lo tuyo fue más como una cuestión empírica? En este momento hay algunos lugares, de hecho yo hago algunas jornadas de capacitación en crianza, pero cuando yo empecé fue una cuestión más de buscar distintos lugares en donde capacitarme. No había un único lugar, digamos. Porque aparte me imagino que debe ser algo muy difícil de, no sé, como de medir científicamente, como decir, bueno, ¿cómo es realmente una uno crianza? Tiene que leer mucho. Es según las culturas, según las familias, según la costumbre, hay un montón de cosas que varían. Exactamente, y además finalmente es una posición personal, personal y profesional, ¿no? Porque es cierto que yo sigo una línea, que un poco estábamos hablando, pero obviamente hay otras teorías y otras maneras de encarar la crianza con las cuales yo no estoy de acuerdo. Exacto. Primero por lo personal y segundo porque hay algunas cuestiones que verifico luego en el consultorio, si son buenas o no. Claro, crianza, educación, yo digo que hoy el tema seguro que será límites, pero límites desde que tienen 2 años y yo que soy abuela, límites cuando tienen 34, o sea que los límites no pasan de moda, porque a veces dicen el límite hoy no por un tema de autoritarismo y yo digo que está bueno ser un poco, tener autoridad, no autoritarismo, pero yo creo que a mí me parece que los límites te lo exigen ellos, lo piden los chicos. Lo que sucede es que en algún punto, queriendo separarse mucho de esto del autoritarismo, me parece que muchos papás se fueron un poco para el otro lado y ahora se está encontrando como cierto equilibrio porque es verdad que hay que construir una autoridad que es importante, primero para ejercer la maternidad y la paternidad y además porque los chicos necesitan sentir que sus papás saben, que pueden, que para poder cuidarlos. ¿Desde cuándo, ¿desde cuándo el límite? Porque yo conozco muchos matrimonios que dicen, no sabes, la nena me salió con un carácter, pero no sabes lo que tiene nunca. Y tiene 6 meses. Sí, es verdad. Entonces, empieza a comer, no sabes lo que es, ¿cuánto tiene? 7 meses. ¿Cómo hacemos? Sí, es verdad eso, que se escucha esto de es más bueno, es hiperkinético. Lloró, por ejemplo, llora y no tiene nada, ya comió, ya durmió todo y llora. Es verdad, ¿no? Que hay algunas características que son propias de los bebés. Pero, respondiendo a tu pregunta de a partir de cuándo, en general, el orden empieza a partir de los 6 meses. Hasta los 6 meses uno podría decir que hay que seguir un poco lo que los bebés necesitan, un poco lo que demandan, porque es cierto que se están adaptando a todo lo que implica el mundo exterior, el mundo de la realidad, que no es sencillo, que vienen de un ámbito en donde estaba todo resuelto, todo idealizado, que es la panza de la mamá, y frente a esa adaptación, obviamente necesitan estar acompañados y mucho contacto físico. Pero a partir de los 6 meses, que tiene que ver con que la pancita ya está preparada, por ejemplo, para pasar toda la noche sin ser alimentado, se empiezan a ordenar las rutinas. Viene la rutina de sueño, la rutina de alimentación, se empieza a ordenar la casa. Y a partir de ahí, entonces, es donde uno puede empezar a hablar de límites. Límites considerados como orden, límites considerados como la estructura básica para convivir y para pasarla bien. Lo que sucede es que los papás en general y todos tendemos a considerar como límites algo que viene acompañado siempre con enojo, grito, pelea, castigo. Y si bien es cierto que esos son recursos, no son los únicos. Uno puede poner un buen límite y no por eso hacer nada de todo esto que mencioné. ¿Eso es lo que vos escuchás, la demanda en el consultorio? Sí, la verdad es que en el consultorio llegan los papás, mamá, papá, cuando está armada así la familia, muchas veces por derivados de las escuelas y muchas veces por inquietudes personales. Las inquietudes personales en general te visitan los papás, no los hijos. Lo primero que yo hago es recibir a los papás y ahí empiezo a escuchar. Muchas veces no llego a trabajar con los chicos, interviniendo con los papás.
generando una nueva manera, una nueva lógica chico en casa. problemático, padre problemático, seguro. O sea, Claro, no, pero es no muy difícil que no. Claro, pero a veces hay cuestiones que son de los chicos, dificultades de ellos, síntomas de ellos que hay que trabajar con los chicos. Pero otras veces, y esto es lo que hay que escuchar en esas primeras entrevistas, con trabajar con los papás llevan una nueva lógica a las casas y se ordena la casa de tal manera que genera cambios en los chicos. Entonces, que vengan los papás no siempre significa que yo termine trabajando con los hijos. Y tampoco significa que haya un gran problema, quizás es simplemente el saberlo pilotear. Exactamente. Muchas cosas se resuelven a partir de revisar la lógica que se estableció en casa de límites, de vínculos, de rutinas. ¿Y en qué onda está? Yo tengo una teoría que tiene que ver, que no sé cómo está hoy por hoy, pero que la bebía mucho cuando mis hijos eran chicos, que es que... no sé cómo explicarte, que los padres son caretas, me sale. Como es fácil ser padre careta. O sea, le comprás la cosa de moda, lo tenés la foto en la oficina, en Facebook le ponés te amo, y después el pibe de verdad no te importa mucho. Porque cuando lo ves con problemas, bueno, y te escapas, digamos. Careteás el buen padre, pero no te haces cargo posta de estarle cerca. Eso me parece que es como algo que pasaba mucho últimamente como paternidades líquidas, por decirlo de alguna manera. Es una buena definición. En realidad yo diría que los papás que yo recibo, en general son papás que no son así, por eso llegan, por eso consultan, salvo algunos pocos que vienen solo obligados un poquito por la escuela. Pero es verdad que ser mamá, que ser papá implica mucho más que seguir la rutina. Y hay papás o mamás que cumplen, ¿no? Digamos, con las rutinas, cumplen con la remisería, llevan a los chicos de una actividad a la otra, y etcétera. Pero hay poco de, como yo digo, bola en el piso para jugar, para escuchar, estar disponible. Exactamente. Y hoy el compartir, el estar, ¿no? Exactamente. En la vorágine del día a día, muchas mamás y papás de verdad que están distraídos. Buenamente, claro. Exactamente. No de malo, porque también la vida te lleva así corriendo y pareciera que está bien, ¿no? Dejar exactamente, que otro, sí, con buena intención, pero la verdad yo uso dos verbos mucho en las consultas, que es revisar y ajustar. Para eso estamos, digamos, para poner la lupa sobre una familia, ver qué es lo que no está funcionando y empezar con... ajustarla. Exactamente, que no se trata de hice todo mal, se trata de ver qué podemos ajustar para tener una crianza saludable, obviamente, orientada hacia la salud y además para pasarla bien, porque en familia uno debería poder pasarla bien. Que sea un lugar, ¿no? Exactamente. ¿A quién no le pasó alguna vez que no sé, que sea lindo llegar a tu casa, digamos? Exactamente. O también muchas veces en la adolescencia al revés, te querés escapar de tu casa. Si y cuando los papás no se ocupan de establecer los límites, en general la pasan mal los chicos y la pasan mal los papás. Y eso yo creo que también se tendría que hacer desde el principio, porque yo digo que a veces poner un límite, igual todo se puede reparar y todo. Exactamente. Pero de entrada, que a veces uno es cuando tiene toda la parte física y psíquica como ocupada, porque después estás como más livianito, los chicos van al colegio y están 6 horas en el colegio. Pero al principio me parece que es donde el trabajo verdadero funciona. Además es más fácil. Primero que es más fácil establecer los buenos hábitos desde el inicio, y además porque si trabajamos un poquito en los primeros tiempos, después uno trabaja menos. Claro. Ya está armada la estructura, ya los chicos tienen construida la autoridad. Entonces, todo como un trencito, como yo digo. Fluye mucho más cuando uno se ocupó primero. Exacto. Después, nunca es tarde, ¿no? Si uno se da cuenta que hay cosas que no están funcionando bien. Trabajando de papás hasta que nos morimos. Exactamente. Bueno, eso yo no estoy tan de acuerdo. ¿Que seguís trabajando? Seguís trabajando, pero hay algo con la paternidad que nos venden, que pareciera que tenemos que ser buenos padres sí o sí, y muchas veces nos terminamos confundiendo como que somos dueños de los hijos y que siempre tienen que depender de nosotros, o que siempre yo no hablo de eso. Yo hablo de que siempre como papá, me piden un consejo, yo puedo llegar a opinar, pero la decisión es de ellos. Sí, pero claro, es acompañar. Yo no estoy atento y nada. No, es una opinión que siempre están y levantan el teléfono y además es tan lindo aún de adulto contar con tu mamá, contar con tu papá, digamos, eso no tiene reemplazo. Siempre sos hijo. Por eso uno los ve crecer, pero ellos siempre, vos sos el padre, el que está siempre con la pared atrás, o sea, sin dejar de que huelen. No, es verdad, es el respaldo, es la base que uno puede ofrecer para que puedan ir por más. A mí me aconsejó un pediatra, dice acá, que mi bebé estuviera en brazo todo el tiempo posible hasta los 3 meses y a partir de ahí de a poco comenzar a poner límites. Sí, por eso es esto que mencionaba de hasta los 6 meses más o menos seguir un poco lo que los bebés piden, necesitan, y a partir de allí sí empezar a
ordenar un poco. Claro, porque hasta los 6 creo que todo el mundo piensa que hay, bueno, mamadera, teta, el destete, como digo yo, que es entre los 6 meses. ¿Por qué? Porque el pediatra siempre te dice, bueno, ahora te aconsejo un poquitito de papilla. Cuando ya empieza a comer y a agarrar la cuchara y todo, ya me parece, es el momento de que ya tiene que empezar a dormir. En las etapas, claro, las etapas de la infancia hay límites que van cambiando. Por supuesto, uno puede poner límites, pero ya no podés poner el mismo límite al chico de 6 meses, ni a los de 3, ni a los de 12, ni hasta los de 21 que no saben qué es lo que hacer en su vida. ¿Vos tenés alguna así como para definición y un resumen de cuáles serían los límites y los tips para las edades en donde van cambiando los chicos? Yo lo que creo es que es muy importante ir observando a nuestros hijos, porque todo lo que pusimos de base, que es un poco lo que decíamos, después hay que ir complejizándolo acorde al crecimiento. Fundamentalmente, en relación a los bebés, por ejemplo, a esto que mencionabas de los 6 meses, la rutina de sueño, que puedan adquirir un buen hábito del dormir. Eso implica dormir en su cama, o en su cuna, o en su cama, de una manera autónoma, es decir, solo. Eso se puede establecer en una semana más o menos, si hacemos bien las cosas, lo podemos resolver en casa. El tema de la alimentación, que después son todas las rutinas que nos acompañan como adultos. Exacto. Una rutina que se incorpora después con la escolaridad es la de las tareas, que también es otro momento complicado, que hay muchas familias que discuten un montón alrededor de las tareas. Y también hay una manera de acompañar a nuestros hijos, acompañarlos justamente a que puedan desarrollar la tarea, pero no hacerlo por ellos, pero que puedan acudir a nosotros si necesitan ayuda. Y esto es un poco así, es como decían, un poco el equilibrio entre acompañarlo de cerca y a su vez ir retirándote para que puedan construir sus propios recursos e ir probando, ¿no? Lo que significa probar en la vida. Exacto. ¿Dónde te puede consultar la gente si tiene ganas de saber más? Marisa, tenemos redes sociales. Sí. Mira, nos están espiando por la ventana. Ustedes que están mirando por la ventana, ella le puede enseñar de crianza. La busca en Instagram, ¿a dónde? Licenciada Lic M. Russomando. Y en Facebook, Marisa Russomando. Lic Emma Russomando, ahí está Russomando. Es como que te dicen, mándame a Sofovich. Muy linda, Marisa. Muchas gracias. Muchas gracias para verlas. La verdad, muy muchas gracias. por haber Muy venido. bonita, Marisa.